Buenos días, mi nombre es Alfredo Leitch, profesor de la Secretaría de Deportes de la Nación, dependo de la Dirección de Deporte Adaptado y Promoción Deportiva de la misma, la Secretaría dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte, y un poquito hoy era hablar de los Juegos Nacionales Evita, como modelo de inclusión, como desarrollo deportivo. Entonces nos parecía importante tomar como uno de los ejes y charlar un poquitito también de todos los programas que se desprenden a partir de estos Juegos Nacionales en pos y en favor de mejorar las actividades deportivas para las personas con discapacidad. Contarles un poquitito primero los programas y un breve resumen de los programas y capacitaciones y proyectos que tiene la Secretaría, el área, específicamente el área, como les decía, de Dirección de Deporte Adaptado y Promoción Deportiva, que depende del licenciado Alejandro Pérez. Los programas principales, ¿no? Y la relación que tenemos con los juegos. La capacitación, estos son todos datos y números que se han realizado el año anterior. Herramientas para la inclusión, que es un programa que ahora lo vamos a ir viendo cómo está relacionado con los juegos, capacitación de evaluadores funcionales, la jornada de sensibilización y campamento de perfeccionamiento, las EDAs, que son las escuelas de deporte argentino, los juegos de invierno, juegos de playa, obviamente los juegos Evita, que es lo que nos reúne hoy para charlar, la parte del deporte paralímpico y la relación con las federaciones y el deporte inclusivo. Es un poquito la política de la dirección hacia todo el país para generar estos espacios. Acá quería montar un poquitito el mapa de Argentina y la relación, o sea, de bajar un lineamiento claro y conciso de para mejorar. Sabemos que las personas con discapacidad, hay veces no es tan fácil poder acceder al deporte. O sea, sobre todo en la etapa de desarrollo, cualquier hijo nuestro va al club cerca y tiene esos espacios y puede elegir los deportes. Por ahí un chico con discapacidad, no es tan fácil esto, no están esos espacios creados y todavía no está la conciencia de inclusión. Entonces, bueno, un poquito de bajar este lineamiento hacia las provincias y que la provincia lo baje a los municipios y que se puedan generar estos espacios y que sea algo normal. Y el mapa resume un poquitito todos los programas y hacia dónde se trabaja, ¿no? Hacia, como les decía, hacia la inclusión, la mejora de calidad de vida, el deporte federado. Dentro del deporte federado, bueno, las becas, los apoyos a las federaciones, las concentraciones. ¿Por qué lo nombro? Porque sí tienen que ver con los juegos, porque los juegos por ahí son el inicio del deporte de alto rendimiento, más allá que es el desarrollo deportivo donde ustedes van a ver que vamos a charlar dentro de estos juegos, como les decía, de lo que se desprende de los juegos, la captación de talentos por parte de las federaciones y los campamentos deportivos para los chicos que han participado por los Evita en conjunto con las federaciones del trabajo, es la base de las futuras selecciones. Esto es un poquito un diagrama que mostrarles para que vean la relación de cómo va. En realidad hay un error, no es 6 de CECEDA, que son escuelas deportivas argentinas, la relación de trabajo que tenemos con todas estas actividades que es un círculo que va nutriendo, desde los juegos que van nutriendo y se autonutren los juegos desde la SEDA a los centros de desarrollo, ¿no? Empezamos con las SEDA, que son las escuelas de iniciación, que son multideporte, para después formar los centros de desarrollo ya con los deportes específicos, el trabajo de los campamentos y los deportes que no están incluidos en los juegos también, en esos campamentos, para después poder llegar a lo que es el deporte federado. Pero por ahí lo que nos importa dentro de los juegos es el desarrollo deportivo. Y ya entrando en los juegos, ya entrando en la parte específica, que lo que nos interesaba por ahí charlar hoy y comentarles y mostrarles un poquitito, que son los Juegos Nacionales Evita. Nosotros consideramos que es una herramienta para la inclusión y la promoción social. Está dentro de una política de Estado, es una ley. Los juegos están dentro del plan estratégico y ese plan estratégico nosotros, dentro de estos juegos, tienen 3 objetivos principales. Que
que serían consolidar una instancia de competencia deportiva en la base del ámbito nacional, contribuir al desarrollo deportivo provincial, regional y nacional a través de la competencia deportiva, fomentar la inclusión y la participación en igualdad de oportunidades. Todo esto ahora lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los juegos, estos objetivos, cómo se llevan a cabo. Es un poquitito la idea general de los juegos. Para nosotros los juegos es algo muy, muy importante, sobre todo para el desarrollo deportivo. Y comentarles un poquitito para las que por ahí la gente que no conoce de estos juegos, la parte de lo que es el deporte para personas con discapacidad está dentro de toda una estructura general. O sea, cuando vamos a competir, habitualmente en los últimos años en Mar del Plata, el deporte adaptado está con el deporte para personas que no tienen discapacidad. Van todos los deportes juntos. O sea, en la final nacional en Mar del Plata están todos los deportes juntos, que es muy importante. O sea, la parte logística específica de la competencia, nosotros estamos dentro de eso como cualquier otro deporte. O sea, la parte de deporte adaptado está dentro de la estructura general, como si fuese, no sé, el atletismo para personas que no tienen discapacidad, el ciclismo, otros deportes. Pero a su vez, esta estructura es independiente porque tiene sus 7 deportes, que ahora los vamos a ver cuáles son, y tienen su propio coordinador, su propio armado y su propia logística. Antes de empezar con lo específico, bueno, por ahí es un poquitito siempre ver la historia y el desarrollo, ¿no?, de estos juegos. Siempre cómo empezamos y a dónde llegamos, hasta dónde estamos el día de hoy. Creo que el crecimiento ha sido muy, muy grande, muy, muy importante, y sobre todo a partir del año, creo que 2014 fue donde se dio un crecimiento muy, muy, muy importante. Primera edición de los Juegos fue en la provincia de Tucumán, donde se empezó con solamente natación y atletismo, en 2 categorías, y se pedía solamente que sean 50% varones y 50% mujeres la representación de cada una de las provincias. Eran delegaciones mucho más chiquitas, con muchos menos deportistas. Sí había 2 categorías, que después también se perdió ya en Misiones, en la segunda edición, y ya no se respetaba tampoco el porcentaje de varones y mujeres. Lo que sí se empezó a pedir en Misiones, que como pasó a ser atletismo solo, natación no hubo, se pedía que se respeten las 4 discapacidades. Cuando nos referimos a las 4 discapacidades, como es atletismo, el atletismo está dividido para la competencia en lo que es la discapacidad motora, lo que es parálisis cerebral, ciegos y disminuidos visuales y discapacidad intelectual. A eso nos referimos cuando hablamos de las 4 discapacidades, ¿no? Aclararlo para que ustedes sepan, más allá que sabemos que la parálisis cerebral está dentro de la discapacidad motriz, en el atletismo se separan para competir. 2005 La Rioja, se empieza con la clasificación funcional en motores, en la final solamente. O sea, en las primeras etapas no había clasificación, entonces cuando el chico llegaba allá a la provincia de La Rioja, en este caso, a hacer la final, ahí se lo empezó a evaluar. Es importante. Vamos a ver algo de clasificación funcional para la gente que por ahí no conoce del tema. No nos vamos a meter porque no soy clasificador, pero sí dar algunos conceptos básicos. Se los empieza a clasificar, los deportistas tienen categorías para competir con su discapacidad, para competir en igualdad de condiciones, ¿no? 2006 ya se consolidan las diferentes discapacidades. Esto también surge porque en un principio, cuando empiezan los juegos, por eso se piden las 4 discapacidades, no venían chicos con parálisis cerebral ni chicos con discapacidad motriz. Venían algunos chicos con ciegos y disminuidos visuales, y la mayoría de la delegación estaba formada por deportistas con discapacidad intelectual. Que por ahí era lo más fácil de traer, lo que más a manos tenía, entonces no había un desarrollo tan grande del deporte, entonces por eso se empezó a reglamentar para darle la posibilidad a todos los deportistas. 2007 se empieza en Mar del Plata, ya se incorpora la clasificación funcional en lo que es discapacidad visual. 2008, Mar del Plata, vuelve natación, pero vuelve de forma participativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros incluimos un deporte en los Juegos Evitas como participativo,
¿qué hacemos? El deportista que hace atletismo, si sabe nadar, puede participar en natación, ¿sí? Es premiado todo, pero no es un deporte que entre dentro de lo que es el medallero de la provincia. Sí compite en atletismo, su deporte es atletismo, pero natación lo hace en forma participativa. Repito, se los premia, tienen la competencia organizada de la misma manera, pero no entra como deporte competitivo que entra en el medallero total. 2009-2010 Mar del Plata, donde empieza ya a subir la cantidad de deportistas. 2011 se incorpora a la categoría sub-18. 2012-2013 también seguimos siempre en Mar del Plata en esta etapa. Y es lo que les decía, 2014 donde hay un cambio importante que se incorporan varios deportes. Acuérdense que teníamos solamente atletismo y natación de forma participativa. Se incorpora el básquet en silla de rueda, el básquet 3 versus 3, el fútbol para las personas con parálisis cerebral, tenis de mesa, el tórbol, y ya suma la cantidad de participantes, llega a 980 deportistas. En el 2015 sí se suma natación, en el 2014 seguía estando natación, pero participativa de la misma forma anterior, pero en el 2015 se suma natación con su cupo de nadadores, quiere decir que no eran los de atletismo que sabían nadar y podían participar, empiezan a participar los deportistas, ya vienen los nadadores específicamente, la categoría sub-16. En el 2016 se incorpora el deporte bocha y se cambia de tórbol a golbol por una cuestión estratégica que el golbol es paralímpico y el tórbol por ahí era un deporte más de desarrollo deportivo. Y 2017 se cambia de sede y es la primera edición de los Juegos que se hace en la provincia de Chaco, que fue una experiencia diferente, muy linda. Se participa solamente, se hacen los Juegos para las personas con discapacidad en Chaco. O sea, estos Juegos fueron exclusivos del deporte adaptado, no como los otros años que estábamos dentro de toda una estructura. Tuvo a criterio personal, ¿no? Esto es su opinión personal, tuvo cosas para destacar muy importantes y cosas por ahí que fueron negativas. Lo importante yo creo que fueron los juegos hechos para ellos, a medida de ellos, desde la presentación, la fiesta de bienvenida, lo bueno que se compitió todo en el mismo estadio, en el Zapata, y entonces los mismos chicos que terminaban de jugar al fútbol podían ver atletismo, podían ir a ver los otros deportes, entonces eso, estar todos juntos ahí y solamente para nosotros nos facilitó un montón, la fiesta de cierre, premiaciones, todo, éramos el centro de atención, que por ahí, estando en Mar del Plata con un montón de otros deportes y un montón de otros deportistas y todo, por ahí no somos el centro de atención, más allá que sí es importante, pero ya se divide un poco. Acá éramos las estrellas entonces sí, esa parte creo que la tomamos como muy positiva. Por ahí la parte negativa es que no compartíamos el espacio y no podíamos trabajar lo que es la inclusión con personas que no tienen discapacidad. Entonces, por ese lado creo que fue la parte por ahí negativa. Había provincias que venían trabajando la inclusión desde las etapas provinciales y llegar a Mar del Plata y compartir todos juntos, que sea toda una sola delegación, para ellos era un trabajo muy importante de inclusión. En este caso no se podía dar porque estábamos, obviamente, se hacía en forma separada. Así que bueno, lo tomamos como algo, como una experiencia nueva, buena, linda, donde uno saca conclusiones, y hay veces, bueno, también tenemos una contra muy grande, realizar un juego. No todos los lugares ni todas las provincias tienen la capacidad como para absorber un juego de este tamaño. Piensen que es muy grande, necesitamos una capacidad hotelera muy grande, donde van muchas personas con discapacidad, donde los hoteles tienen que tener habitaciones adaptadas, tenemos que tener los escenarios deportivos adaptados, y por ahí Mar del Plata es la ciudad que más fácil se adapta a estas condiciones. Entonces, por eso les digo, fue una experiencia linda, pero también fue una experiencia que hubo que trabajarla mucho, hubo que estar mucho tiempo buscando esas alternativas, buscando esos espacios para que se pueda realizar. 2019, la última edición física que tuvimos, que se cambió el fútbol PC por el vóley sentado,
se sumó una categoría más de bocha, sumamos en atletismo 2 deportistas con síndrome de Down, que es un movimiento que está creciendo mucho, y más allá que sabemos que se toma dentro de la capacidad intelectual, por el síndrome, sus características, competir con chicos con discapacidad intelectual, que tengan otro síndrome o otra característica, por ahí da mucha ventaja y no era competitivo. Entonces optamos por tomar eso y se tomó se sumó la participación de personas sordas hipoacúsicas. Les cuento que dentro de lo que son las personas sordas hipoacúsicas, igual que el síndrome de Down, no están dentro de lo que es el movimiento paralímpico, pero sí tienen sus propias competencias. Entonces, bueno, nosotros siempre trabajamos con las federaciones por una cuestión lógica y apuntamos siempre hacia los deportes paralímpicos, porque trabajamos en conjunto también con el COPAR y con las federaciones, pero como son 2 de las discapacidades que están creciendo mucho y nos parecía que necesitaban tener ese espacio, que debe ser más grande también, pero por una cuestión de cupo todavía no se pudo incrementar, nos pareció bueno ir sumándolos de a poquito, como todo lo que fuimos haciendo. No es fácil incrementar el número de deportistas por una cuestión de logística. Ustedes piensen que si sumamos 10 deportistas, nosotros lo tenemos que multiplicar por 24 provincias, o sea, ya son 240 deportistas más que hay que trasladar a Mar del Plata y hay que conseguir alojamiento. Entonces, no es tan fácil a veces incrementar de golpe los números de deportistas. Aparte, los escenarios deportivos no dan abasto. Bueno, tenemos un montón de cuestiones logísticas que complican a veces eso. Se cambia el fútbol PC, quería explicar esto porque me parecía importante también, por una cuestión que el fútbol PC ya estaba desarrollado y estaba en todo el país, todas las provincias tenían equipos de fútbol, había una liga, se había desarrollado, y nuestra idea es desarrollar el deporte. Cuando nosotros incluimos un deporte dentro de los juegos, lo que genera es el desarrollo de ese deporte, porque las provincias lo bajan a los municipios y quieren participar y llegar a la final, entonces ese deporte automáticamente se va desarrollando. Entonces, como el fútbol consideramos que era un deporte que ya estaba desarrollado, que venía bien, había crecido, ya estábamos a nivel, en su momento que era paralímpico, ahora bueno, el fútbol para personas con parálisis cerebral no es paralímpico, pero sí estaba desarrollado a nivel nacional. Lo decidimos cambiarlo por el vóley, que es un deporte que estaba en vía de desarrollo. Entonces, cambiamos hacia vóley sentado. Y la idea es ir cambiándolo a medida cuando el deporte está desarrollado, que ya logramos cierto desarrollo a nivel nacional, darle la oportunidad a otros deportes para que puedan ir creciendo. Bueno, volviendo a los juegos, ahí con un poquitito, esa fue la historia del día de hoy. Este año todavía no sabemos por cuestiones lógicas de pandemia si se va a poder realizar en la ciudad de Mar del Plata físicamente, pero bueno, nosotros pensamos que tenemos la esperanza de que sí. Bueno, sumando todas las instancias de los juegos, ustedes saben, los juegos comienzan, por ahí lo más visto es las finales que son en la ciudad de Mar del Plata, pero los juegos comienzan en realidad en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios. Se compite primero a un nivel zonal en el municipio, habitualmente todas las provincias, la mayoría tienen esta estructura. Después se hace un torneo regional, después se hace el provincial y los ganadores del torneo provincial van a las finales nacionales. En total, en todo el país participan más de 24.000 deportistas en todas estas instancias. A Mar del Plata llegan 1.536 deportistas con 936 acompañantes. Bueno, ¿qué nos sucedía acá? Nosotros hablábamos en los objetivos de la igualdad de condiciones. Para que estos chicos compitan en igualdad de condiciones hay que evaluarlos, hay que clasificarlos funcionalmente, o sea, según su discapacidad, y a su vez agruparlos en su clase, porque dentro de la misma discapacidad hay diferentes, llamémoslos grados. Entonces, si los separamos solamente por discapacidad, que no competirían en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué se hace? Se los evalúa funcionalmente, se los clasifica funcionalmente para que haya categorías y compitan
en igualdad de condiciones. ¿Qué nos pasaba? En el país no hay muchos clasificadores funcionales de los deportes. Entonces, de acá surge un programa de formación de evaluadores funcionales, que no son clasificadores, pero sí tienen los conocimientos para evaluar, que se regionalizó el país y se formaba un equipo de evaluadores a cada provincia. Iban los clasificadores funcionales a las provincias, la provincia destinaba a un kinesiólogo, un médico y un profe, se los capacitaba para que ellos puedan evaluar funcionalmente en sus provincias, en sus regiones, o sea, en sus etapas locales y sus etapas provinciales, para que ese deportista cuando llegue a la ciudad de Mar del Plata llegue ya con una evaluación y que en su ciudad pueda competir en igualdad de condiciones, porque si no, si competimos todos los atletas que tienen una discapacidad motriz juntos, no es lo mismo una amputación de un brazo que un chico que está en una silla de ruedas. ¿Sí? Lo hago para que se distinga de grosso modo. Entonces, cada uno tiene su categoría. Entonces, la idea surgió de generar este programa para que las provincias tengan sus evaluadores funcionales. Y esto se finalizaba, estas personas que habían hecho esa capacitación, se los invitaba a la Final Nacional de Mar del Plata y terminaban ese curso colaborando en la evaluación funcional final con los clasificadores funcionales en la ciudad de Mar del Plata. Entonces ya quedaban con esos conocimientos para las futuras ediciones, las provincias ya si tenían un torneo local los podía llamar a ellos para poder ellos orientar a esos deportistas en qué categoría tenían que competir. Entonces les dábamos una igualdad que nos parecía que estaba fallando. Y todo eso ayudaba obviamente a aumentar la población de base, aumentar el desarrollo deportivo. ¿Por qué? Un deportista, si yo tengo que correr en silla de ruedas con un deportista que tiene amputado un brazo y pierdo, no quiero correr más, por ahí a la edad de eso ustedes piensen, se compiten en desigualdad, entonces no nos parecía justo y el deportista tampoco era bueno. Aparte seguía, me parece, una línea, y ya desde los comienzos estábamos orientados en qué categoría competir. Yo voy a hablar un poquitito de clasificación funcional, pero muy rápido y para que ustedes tengan una idea de qué se trata solamente. No soy clasificador, repito, pero sí quiero que sepan los pasos básicos que esto existe y cuáles serían. 3 pasos para la clasificación funcional. El paso 1, si el atleta, lo primero que tenemos que saber, si el atleta tiene una discapacidad elegible para este deporte. El paso 2, si la discapacidad elegible del atleta reúne el criterio mínimo de discapacidad del deporte. El paso 3, la pregunta que nos hacemos, ¿qué clase deportiva describe con mayor precisión la limitación en la actividad del atleta? ¿Sí? Con respecto al 1, los 10 tipos de discapacidades elegibles, o sea, son las 10 puertitas que tenemos nosotros para poder entrar, que tenemos que tener algunas de este tipo de discapacidades para poder ser elegible, serían estos: el deterioro de la fuerza muscular, el deterioro del rango de movimiento pasivo, discapacidades en las extremidades, ¿sí? Diferencia de longitud de piernas, todo esto se los evalúa, hay una mesa de evaluación donde hay kinesiólogos, hay una serie de pruebas y depende del deporte también, pero bueno, esta es la base, ¿no? La baja estatura, hipertonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual. Yo tengo que tener alguna de este tipo de discapacidades para poder competir. ¿Cuáles son los criterios mínimos de discapacidad? ¿A qué nos referimos acá? ¿Cuán grave debe ser una discapacidad para ser elegible, para que un atleta sea considerado elegible? O sea, yo puedo tener una de estas discapacidades, pero para algún deporte esa discapacidad es mínima y no estoy apto. O sea, no quiere decir que no tenga la discapacidad, pero no es la discapacidad mínima que se pide para entrar a ese deporte. ¿Sí? Entonces, por ahí esa misma discapacidad para otro deporte sí es válida. Entonces tenemos que, también esto está todo reglamentado, hay un manual y explica cada uno cuáles son los criterios mínimos que tenemos que tener para poder estar dentro de la categoría. O sea, no quiere decir que yo no tenga discapacidad, repito, la discapacidad por ahí existe, estoy dentro de esas 10 ventanas, pero no es lo mínimo que se pide para competir. Una vez que yo pasé a esto, se me otorga la clase deportiva en la que yo voy a competir. ¿Sí? Depende del deporte, tiene diferentes tipos de clasificaciones
y a mí me dan una categoría para que yo pueda competir y que compita en igualdad de condiciones que el resto. Después va a variar si es un deporte de conjunto o si es un deporte individual. Que después vamos a ver los deportes un poquito de los Evita y más o menos ahí vemos un poquitito a rasgos generales las categorías, pero no quiero meterme tanto en eso porque me parecía no tan importante, porque no, esto es un tema muy largo y por ahí llevaría mucho tiempo. Juegos Nacionales Evita, estos son los deportes que nosotros hoy por hoy tenemos. Atletismo, natación, básquet, tenis de mesa, golbol, bocha y vóley sentado. Estas son las cantidades de atletas que llegan, o sea, en atletismo, en natación, con la cantidad de acompañantes, es toda una reglamentación de esto, no es azaroso, o sea, cada deporte depende del tipo de discapacidad o las necesidades que tiene, la cantidad de acompañantes para que el atleta pueda estar en las mejores condiciones en el momento de competir en Mar del Plata y que pueda pasar una semana ya más allá de la competencia, una semana diferente, porque no solo es competir, muchos de los chicos tienen la posibilidad de ser que sea su primer viaje, de estar en una ciudad como Mar del Plata que es hermosa, conocer el mar, o sea, tiene un montón de otras cosas interesantes que a nosotros por ahí sí nos interesa en gran parte, no solo la competencia, sí que la pasen bien en toda esa semana y que puedan disfrutar. Y después, obviamente, si compiten y los resultados les va bien, mejor, y si no, no importa. Yo creo que es positivo, es una experiencia muy, muy, muy interesante para ellos. Dentro de la estructura general, un poquito de lo que yo les decía, la específica, digamos, de lo que es la discapacidad, hay un coordinador general de todos estos deportes que, bueno, en realidad está a cargo del director Alejandro Pérez y a cargo mío. Después cada uno de los deportes tiene un coordinador. Atletismo, natación, cada uno tiene un coordinador y cada uno de ellos arma su equipo de trabajo en base a las necesidades de ese deporte. Por ahí el atletismo, como es el deporte que más que está desde que empezamos, el que más deportistas lleva, por ahí es el que lleva una estructura un poco más grande, es una estructura muy grande llevar a cabo un torneo de este tipo. Dentro, por ejemplo, el cuento dentro del atletismo está dividido en diferentes bloques según el trabajo que tienen que hacer. Hay un grupo de profesores que trabajan en la parte de premiación, otros que están en cámara de llamadas, otros en acreditación, todos estos trabajan en conjunto para que la premiación salga rápido. En atletismo tenemos muchísimas premiaciones por día y si no estamos muy sincronizados con ese trabajo, premiamos más de 80 premiaciones diarias, entonces imagínense en el tiempo que lleva una premiación, hasta que el chico llega al podio, se sacan la foto, todo, entonces a veces trabajamos con 2 podios, hay un trabajo ya muy articulado. Por ahí los otros deportes, como son más nuevos y más chicos y todavía solamente atletismo y natación sub-16 son los 2 deportes que están impactando en el medallero de la provincia, en el medallero general, los demás son todos deportes promocionales que están creciendo un montón, pero todavía no están dentro de impactando en el medallero porque todavía son deportes que están en desarrollo, que todavía por ahí no hemos llegado a conseguir que las 24 provincias puedan presentar los equipos y que se haya desarrollado a nivel nacional. Entonces, están en el paso todavía anterior. Pero quería mostrarles más o menos la cantidad de profesionales que trabajan en esto, solamente en la parte específica. Después súmenle la parte de general, donde les contaba que estábamos dentro de la otra estructura, donde viene la gente de hidratación, la gente que nos trae la premiación, la gente de logística, la gente de cómputo general. Bueno, es una estructura muy, muy grande. Las categorías. Y puse este cuadrito de categorías porque me parecía importante. En los Juegos Evita existe hasta la categoría sub-18. En el caso de atletismo tenemos 3 categorías, sub-14, sub-16 y sub-18. Ustedes van a ver que en los otros por ahí tenemos solamente una categoría. Estas categorías van variando según el deporte. El caso de las bochas, nosotros les preguntamos a los entrenadores de las selecciones cuál era la mejor categoría cuando teníamos que incluir para el desarrollo deportivo. Ellos nos decían que a nivel internacional, en el caso de las bochas, por ejemplo, les doy un caso, la categoría internacional es sub-18, que no hay diferencia en el juego de las bochas en un chico de 13 años, 14, 15, 16, hasta la sub-18,
pueden competir en igualdad de condiciones. A nosotros nos interesaba eso. Entonces, cuando veamos el reglamento de la parte de bocha, van a ver que pueden participar chicos de 12 años a 18, la categoría sub-18, pero ellos nos decían que no había diferencia en ese rendimiento. Entonces, todo esto siempre se va consensuando con los entrenadores de las selecciones nacionales, que son por ahí los que más saben del deporte, los que más tienen, y con el coordinador obviamente nuestro, que a veces coincide o no con los técnicos de la selección, que son los que saben del deporte y qué es lo mejor para ese desarrollo deportivo y también lo mejor para el chico. Por ejemplo, en natación empezamos sub-16, pero después los técnicos nos dijeron que si podíamos empezar más permitir que algún chico con edad más baja, 13 años, pueda participar. Entonces nosotros siempre, esto se habla con las provincias y con los referentes provinciales, que los bajen a sus profesores, que obviamente no expongamos a un chico a que venga a un torneo y que le apasiona. Si tiene 13 años y no está preparado para competir con un chico por ahí de 15, que no lo traigan por traer, para que ese chico no tenga una frustración y después no quiera seguir compitiendo. Son etapas de desarrollo, eso se trabaja con las provincias, no nos pasa, habitualmente los profes ya conocen esto y si traen un chico es porque está en condiciones de competir. Y siempre he hablado con los técnicos, lo que les decía, que nos dicen que no hay mayores inconvenientes en esas edades ahí para competir en igualdad de condiciones. Obviamente por ahí el de 15 tiene más experiencia, tiene más desarrollo, pero ya ellos lo pueden ir viendo, van viendo a los chicos y saben en qué nivel están. Dentro de los deportes, vamos a nombrarlos rápidos y no nos vamos a meter mucho, pero sí algunos puntitos específicos. Atletismo, les decía, son las 3 categorías, 12 deportistas por categoría, salvo en la sub-18 que son 14 porque se suma un atleta varón y un atleta mujer con síndrome de Down. Siempre, en el caso de atletismo, de los 12, que son sub-14, 12 sub-16, 50% tienen que ser varones, 50% mujeres. No podemos traer, no, pero yo traje 4 chicas, entonces puedo traer más varones, puedo traer 2 varones más. No, si trajiste 4 chicas, son 4 chicas y 6 varones. Siempre se respeta el 50% para dar igualdad de posibilidades. En el caso de atletismo también, nosotros hablábamos, les recomendaba que teníamos las 4 discapacidades, entonces puedo traer 4, por cada sub, puedo traer 4 deportistas con discapacidad motriz, 4 deportistas con discapacidad con parálisis cerebral, 4 deportistas con discapacidad intelectual y 4 deportistas con ciegos y disminuidos visuales. ¿Sí? Si no traigo uno, no puedo completar con otra discapacidad. Que esto nos parece importante para que se trabajen todas las discapacidades y todos los deportistas tengan las mismas posibilidades. Por lo que les decía antes, por ahí traer un chico con una discapacidad intelectual es mucho más fácil que traer un chico con una discapacidad motriz, que hay que hacer todo un traslado, su silla de rueda, entonces, pero le estaríamos sacando una posibilidad de competir a ese chico, si no. Por ahí, por facilismo nuestro del profe, le sacaríamos ese espacio al chico. Y lo que no queremos es lo que nosotros incentivamos a que todos tengan la posibilidad de competir. Obviamente cuando llega se hace la clasificación funcional y después compite. En el caso de sordos, como no podíamos incrementar el cupo y hay veces las delegaciones provinciales no vienen, esos espacios podían completar con un atleta con discapacidad auditiva. ¿Sí? Varón y mujer, siempre respetando también la igualdad del 50% y el 50%. ¿Sí? Y después las pruebas que tenemos en atletismo son los 80 metros para sub-14 o 100 metros para los más grandes, 150 y 200 metros también, salto en largo, lanzamiento de bala, 1500 metros. Esas son las pruebas que tenemos específicas de atletismo. En el caso de natación, les decía que la categoría es sub-16, se puede competir de 12 a 16 años, 8 atletas, 5 acompañantes, ahí está. Lo mismo también con el tema de la igualdad de género y de la discapacidad. Acá, en el caso de la natación, las categorías son diferentes, es de la 1 a la 10, es todo lo que es la discapacidad motriz, se lo evalúa funcionalmente, o sea, la parálisis cerebral entra también dentro, como les decía hoy, dentro de la discapacidad motriz, entonces de la 1 a la 10, llamemos la categoría 1 los que más compromiso tienen, la 10 los que menos limitaciones físicas tienen, para que lo entiendan a grosso modo,
sin entrar en detalle, la categoría de ciegos y disminuidos visuales son 3 categorías, 11, 12 y 13, 11 es el que no ve nada, el ciego total, 12 y 13 son disminuidos visuales según el grado y la agudeza visual y el campo visual que tenga, lo evalúa un oftalmólogo y le determina la categoría. Y discapacidad intelectual, la categoría 14. ¿Sí? Natación, como les decía hoy, ya está incluido dentro de lo que es la suma de la medalla dentro del medallero general. Básquet 3 versus 3, de 12 a 16 años, jóvenes con discapacidad motriz, una limitación física en miembros inferiores, casi siempre, puede haber alguna limitación también en miembros superiores. El equipo tiene que ser mixto, ¿sí? Este es uno de los deportes también que se ha desarrollado muchísimo en el país y en los juegos sobre todo. Decidimos el 3 versus 3 por una cuestión de, primero que es más fácil cerrar, más fácil conseguir 3 jugadores que conseguir 5, los chicos tocan mucho más la pelota. El goalball, que es un deporte para personas ciegas. Tenis de mesa. Voy pasando esto rápido para que vean, pero son los deportes conocidos. Bochas. Te sumamos una teta más. Parabóley, que la idea, acá sí me detengo un minutito porque el parabóley es un deporte que lo incluimos hace poco y ahora la idea de hacerlo en esta edición era hacerlo inclusivo, o sea que en el equipo haya chicos con discapacidad y sin discapacidad. Para este año la idea es esa. Y para ir cerrando lo último, las herramientas del crecimiento que se desprenden de estos juegos, ¿no? La detección de talento, la capacitación, campamentos, las estadísticas y las escuelas deportivas argentinas. El tema de capacitación, los proyectos de evaluadores funcionales, obviamente que es lo que charlamos. La detección de talentos, ¿cómo lo hacemos? Invitamos a los técnicos de las federaciones a que estén en las finales nacionales y que puedan ver a los chicos. Los campamentos de perfeccionamiento son campamentos que los técnicos nos dicen qué deportistas ellos ven con proyección, hayan ganado o no, y hacemos un campamento en un predio que tiene la Secretaría de Deportes en Ezeiza, donde un campus, donde participan con los técnicos nacionales y deportistas ya consagrados. Después tenemos un programa de estadística, un mapa virtual, un mapa de país que le llamamos nosotros, que en otro momento por ahí sería bueno explicarlo. Y por último, la SEDA, perdón que me equivoqué, la SEDA, que son las escuelas deportivas argentinas, que trabajamos en conjunto con las provincias y las federaciones, donde las provincias proponen el espacio deportivo y el seguro, las federaciones proponen los entrenadores y la Secretaría de Deportes se hace cargo del pago de las becas, coordina y hace un seguimiento. Este es el equipo de trabajo un poquito de las SEDAS. Y despedirme, no quería entrar mucho más en detalles, las SEDAS sí trabajan en conjunto también para los juegos, por eso es un programa que se despidió de Escuelas de Desarrollo Argentino y trabaja para que los chicos puedan participar. Agradecerles la invitación, dejo nuestros contactos por lo que ustedes necesiten. Alejandro Pérez, el director del área, Alfredo Lechi, mi nombre, está en el Instagram de la dirección, donde pueden seguirnos, ahí siempre subamos información, capacitaciones, novedades del área, y el Instagram del director Alejandro Pérez, así que estamos a disposición, agradecerles la invitación y la participación, en nombre de Alejandro Pérez, en nombre de la secretaria de Deportes Inés Arrondo, así que muchísimas gracias.